Bueno, pues estamos aquí el 8 de octubre, aquí otra vez en la Fundación Ortega Marañón, con nuestras 8 miradas. Ya sabéis que es un espacio que empezamos a inventarnos el 8 de marzo, pensando que, bueno, que podría ser un espacio para encontrarnos diferentes mujeres de diferentes ámbitos y que con nuestras miradas empáticas hablemos de sororidad, de igualdad, de techo de cristal y de referentes. Y precisamente venimos a hablar de una referente que ha sido muy importante aquí. Sabemos que la sede de la Fundación Ortega y Gastet Gregorio Marañón está en la antigua residencia de señoritas, y la directora, desde sus inicios, año 1915 hasta el 36, que empieza la guerra, fue María de Maeztu. María de Maeztu, los que somos apasionados de ella, que afortunadamente somos muchos y muchas, conocemos sobre todo su historia aquí en España y sobre todo la labor que hizo aquí en la residencia de señoritas, en el Instituto Escuela, en el Liceum, pero no sabemos nada de qué pasó cuando ella se fue a Argentina. Nos imaginamos que tuvo algo que ver Victoria Ocampo, porque es verdad que en su día ella vino a hacer una conferencia aquí porque la había conocido de un viaje a Argentina suyo, pero no sabemos nada más. Aquí tenemos a Marga y a Ángeles, que son historiadoras, y tenemos la suerte de que nos contéis muchas cosas hoy sobre ella. Bueno, es un diálogo transatlántico también. Eso es. ¿No? Hace muchos años que ya nos conocemos, con además amistad, pero hay muchísima profesionalización de todas estas cuestiones. Es bueno, nos hemos intercambiado lo que ya hace 100 y pico años hicieron ellas, no solamente Victoria y María, pero vamos a personificarlas hoy allá. María vuelve a Argentina, no va a Argentina en el año 36. Ella ha creado unos vínculos fortísimos con muchos países, sobre todo América del Norte y América del Sur, y cuando estalla la guerra, cuando ella tiene que salir de España, tiene una cátedra en Columbia University en Nueva York, y va a renunciar a ella porque tiene un vínculo muy especial con Argentina, que no voy a contar yo, que va a contar Ángeles ahora, pero que lleva trazando, son unas redes invisibles pero fortísimas, que llevan trazando desde quizás antes de su primer viaje, que es en 1928. La creación de la cátedra Menéndez Pelayo en la Universidad de Buenos Aires por la Institución Cultural Española. La Institución Cultural Española fue una institución maravillosa, fundada por la colectividad, por un grupo de la colectividad española, porque la colectividad española en Buenos Aires era enorme, podemos decir de los notables, de un médico, Avelino Gutiérrez, que la idea era mostrar que España tenía científicos y que España era moderna, y que se hacía ciencia en español y de primer rango, porque las otras colectividades, los franceses, los alemanes, llevaban profesores a las distintas universidades de Argentina. Entonces España quería justamente mostrar lo más selecto de sus intelectuales, y María fue la primera embajadora, así se la nombra, eminente pedagoga por todo lo que había hecho la Argentina en el año 26. Y en ese año 26 estuvo durante varios meses en Buenos Aires, pero también recorrió distintos lugares de Argentina, donde fue muy bien recibida, y sobre todo desde dos lugares, desde el feminismo y como una eminente pedagoga, ¿no? Así eran los adjetivos, eran superlativos, y la admiración que despertó, conferenciante brillante, y como su trayectoria, ella conocía todo el ciclo de la educación, desde el parvulario hasta la universidad. Sus conferencias las concibió también como todo un ciclo educativo completo. Entonces, en la Escuela Normal número 1 de maestras, las mujeres podían entrar en la Argentina a la universidad, era la manera más fácil, a través de la Escuela Normal. Médicas y la Facultad de Filosofía y Letras eran las que mayor matrícula de mujeres había. Y fue a dar conferencias a la Facultad de Filosofía y Letras sobre psicología de la mujer y del hombre, y sobre la educación de la mujer, y sobre todo sobre la residencia de señoritas, y despertó una admiración increíble. Y bueno, esta tarde, digamos, en primicia, he estado sentada en el archivo y encontré tesoros de todos los vínculos, porque bueno, después llegó en el 37, pero ¿qué pasó? Es mi pregunta también como investigadora, entre ese viaje clamoroso y hasta el 37, y voy encontrando cómo, por ejemplo,
ejemplo, el ministro de Educación de la Argentina en 1926, a través del rector del Liceo de Señoritas, le manda un saludo de Navidad, el ministro de Educación de la Argentina, a María de Maeztu. Porque ¿qué ambiente había en esa Argentina de 1926 a nivel, o sea, qué se respiraba con las mujeres, el feminismo, bueno, la educación? Hay mucha vanguardia. El feminismo comienza en la Argentina, digamos, tempranamente. Mujeres que entre las primeras médicas, eso desde el Partido Socialista, Liberal, Radical. Te cuento otro caso, Julieta Lanteri, el voto secreto y universal no decía masculino, entonces Julieta Lanteri fue y se presentó a votar. Entonces, hasta que tuvieron que decir, no, es masculino. Entonces, el movimiento feminista por el sufragismo y unión de mujeres universitarias, sí, había un movimiento muy interesante. Y cuando fue María, la despedida, iban a escucharla estas representantes, Elvira Rawson de Delepiane, también la segunda médica argentina, Alicia Moro de Justo, una de las principales líderes del Partido Socialista, es decir, una amplia red de mujeres de diversos ámbitos, docentes, políticas, médicas, pedagogas. Y otra cosa interesante, en el año 26. Me encanta, maravilloso, me encanta esa pasión. En el 26 llegó también María Montessori. Entonces, en ese mismo año 26, dos eminentes pedagogas. Y la revista El Monitor de la Educación Común, que era el órgano oficial del Consejo Nacional de Educación, donde se bajaban las directivas, comparan la pedagogía de María de Maeztu con la de María Montessori. Y dice un punto intermedio, tratar de encontrar entre la pedagogía de la Montessori y de la Maeztu, ¿no? Como se les decía a las cantantes líricas en aquella época. Así que bueno, me parece que ese viaje del 26 merece también como ponerlo en el itinerario intelectual y de las redes de María de Maeztu con América. Me imagino que fue ahí cuando ella luego decide invitar a Victoria Ocampo a que fuera conferenciante aquí a la residencia, ¿no? No sé. Sí, bueno, los vínculos con Victoria, si me permitís me meto un poquito antes. Sí. María Montessori ha estado en la residencia de señoritas para cuando ha viajado a Argentina, es decir, es un vínculo de educadoras que se conocen. Montessori, sabéis que se va del fascismo italiano, y uno de los lugares donde recala es aquí, porque entiende que es una especie de oasis, pequeño paraíso en los años 20, que no hay. Europa en los años 20 está pasando el periodo de entreguerras, es un periodo durísimo de grandes inflaciones, de una desestabilización económica, social tremenda, mientras que Argentina es un oasis dentro de unas vidas que están, como lo ha dicho ella, completa vanguardia. Hay un enriquecimiento no solo económico, pero especialmente intelectual, cultural. Los grandes del mundo quieren estar en Argentina, ¿no? Sí, y además una producción impresionante de diarios, revistas, de todo tipo, masivas. No había centro que no tuviera su propia revista, digamos. La edición Centros de Estudiantes de la Reforma Universitaria, que fue muy importante y que tuvo un gran impacto en toda América Latina, tenían sus revistas. Y quienes escribían, a quienes consideraban maestro a Unamuno. En la revista Martín Fierro, que era de vanguardia y muy disruptiva, iconoclasta, que se burlaban de todos porque era revista de jóvenes contra los mayores, en una edición El caso Unamuno. Entonces toman partido los jóvenes artistas vanguardistas a favor de Unamuno, es decir, la repercusión y el diálogo fluido que había entre la intelectualidad argentina y española en esos años. Guillermo de Torres, que se casó con Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges. Y ahí articulamos también de Martín Fierro, que fue una revista quincenal. Cuando se cierra en el 27, muchos martinfierristas, podemos decir, son colaboradores permanentes de la revista Sur de Victoria Ocampo, que nace en 1931. Sí, claro, sí, es un diálogo continuo, es decir, el ambiente no es el mismo socialmente, pero la intelectualidad es altísima. Y hay, no podría decir una globalización, pero el Atlántico se vuelve muy pequeñito en esas épocas. La cultural, que es quien ha propiciado las cátedras, donde están especialmente gente que cuida el lenguaje, el español se estaba perdiendo. Cuando Argentina celebra el primer centenario de la independencia, se ve que hay mucha gente, la propia Victoria, hablan en francés. Sí, es que hablan en francés y en inglés también. Y el español se está perdiendo, entonces la colectividad, que tiene mucho dinero,
recoge en el año 12, que es precisamente cuando se cumple el primer centenario, tal casualidad que se muere Menéndez Pelayo. Entonces ellos recogen un dinero enorme, inmenso, para comprar la biblioteca, y cuando levantan el testamento no pueden porque Menéndez Pelayo ha donado la biblioteca a la ciudad de Santander. Dicen, ¿y qué hacemos con este dinero? Pues se traen cada año para hacer, bueno, pues no es intercambio al principio, luego va a ser intercambio junto con la Institución Libre de Enseñanza, pero también con la Junta para Ampliación de Estudios, deciden cómo van, a quién van a traer cada año español que pueda hacer que se vea que España tiene también científicos y de primera línea, y que dejaron una huella importantísima. Por ejemplo, Julio Rey Pastor creó el doctorado en matemáticas de la Universidad de Ciencias Exactas de Buenos Aires. Vale, por anécdota. El Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, Amado Alonso. El Instituto de Historia de España, Claudio Sánchez Albornoz. Y con María lo que yo veo, afinidades, ¿no? Una gran cantidad de afinidades pedagógicas, de la escuela nueva, de la vanguardia educativa, de nuevas técnicas en disputa, porque en la Argentina estaba muy fuerte el positivismo y el normalismo, que tuvo su gran éxito porque fue un gran combate con el analfabetismo, ¿no? Hubo una ley, la ley 1420, la ley de educación laica, obligatoria y gratuita por parte del Estado, y eso hizo que las industrias culturales, la edición de diarios, revistas, que hubiera un público lector. Y bueno, y también las asociaciones de maestros tenían su revista, la revista La Obra educativa, para también las novedades pedagógicas. Una mujer, Clotilde Guillén, se vinculó con María de Maeztu y luego se publicaron acá artículos de Clotilde Guillén. Entonces, ese entretejido tan interesante que estamos detectivescamente, como hablábamos ayer al mediodía, estamos tratando de echar luz. Fíjate que estás hablando de toda esa investigación que estás haciendo, porque da pena, pero qué poco se las conoce. O sea, creemos, para nosotras María de Maeztu es un nombre importante, Victoria Ocampo, María Montessori, todas esas mujeres de las que hablamos, pero no sé en Argentina, pero qué poco en España se las conoce. Yo voy a los colegios a dar charlas y nadie conoce a María de Maeztu. Además. Exacto, son la punta del iceberg. Entonces, como en un colegio, con todo lo que ella hizo por la educación, no se la conocen las maestras de la mujer y la excelencia, no cualquier educación, porque el analfabetismo ya está, ya es un piso. Entonces vamos por más, ¿no? Claro. La mujer, y hay una conferencia radiofónica de Victoria Ocampo que es la voz de la mujer, ¿no? Empieza así como que un hombre, un marido le dice, vos callate, ¿no? Estoy hablando de Argentina, más o menos. Entonces dice, y en consonancia con María, para que nadie más nos diga, vos callate, tenemos que formarnos y educarnos para la conquista de la igualdad. Y esa conquista de la igualdad es por la educación superior, la educación universitaria. Y lo que recordaba también Victoria, es decir, las horas que se pasaban charlando sobre la cuestión de la mujer, la educación de la mujer, y que el camino era la educación. Bueno, es que estamos justo aquí en el sitio donde tomaban té María y todas las chicas que vivían en la residencia y las conferenciantes también, y claro, eso se ha perdido, pero qué interesante lo que tú dices, fue ese momento en el que además María obligaba a todas las chicas, era la única obligación que tenía, venir a la hora del té, aquí a tomarlo, pero no era para tomarse un té, era para hablar de las cosas que estaban ocurriendo a nivel cultural, a nivel vanguardia, que pasaba en la residencia de estudiantes, que había escrito Lorca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo ese movimiento tan interesante nos posiciona a la mujer en otro lugar, ¿no? Y cómo se iban enriqueciendo unas ser creadoras, no simplemente receptoras, sino también creadoras y productoras. Eran creadoras. ¿Sabes? Hay mucha gente, claro, la residencia de señoritas es de mujeres estudiantes que van a la universidad o no, que esa es una cuestión muy importante. En la actualidad no se sabe lo que era estudiar por libre, claro, pero la mayor parte, quizás la mayor parte no, pero una buena parte de las estudiantes residentes aquí no tenían permiso para los padres para ir a diario. Claro. Allá, entonces ellas se tenían que preparar aquí, por eso la residencia no es solamente un dormitorio. Por eso están María Zambrano, Maruja Mayo, etcétera, como profesoras. De hecho, cuando ella abre las clases de filosofía, hablo de María Zambrano, nadie quiere ir a las clases regulares, porque aquí está dando una nueva forma de filosofía que es la estética, ¿no? Es la gran representante de ello, aunque
no soy yo quien para hablar de los campos filosóficos, pero ella está moviendo las mentes de muchísimas mujeres y las recuerdan con una especie de halo de una maestría santidad, ¿no?, que tiene. Claro. Y este tipo de cuestiones se hacen de puertas adentro, pero para que vayan de puertas afuera, ¿no? Esa es una idea de, mira, por ejemplo, la por ahora única persona que tiene 2 Nobeles en diferentes, no hablo de mujeres, hablo de hombres también, en 2 diferentes especialidades, que es Marie Curie, y con ella y su hija y su yerno forman 5 Nobeles. Tienen, creo que es la familia más laureada en ese sentido. Y eso que a Marie Curie no le quisieron dar ni el primero ni el segundo, pero lo consiguió mucho. Sí, pero bueno, ella además cuando viene aquí se aloja, no quiere recibir a la prensa, no quiere recibir a los medios, va a dar conferencias fuera, y aquí lo que tiene es un té. Claro. No con todas las chicas, lo tiene solamente con las que María capta que puedan seguir sus pasos, porque los pasos de Curie son dificilísimos y durísimos, física, la química, claro, estamos hablando de productos que son, no se sabía todavía, que son mortales, ¿no? Y en fin, y una vida muy dura. Y lo que hace ella es venir con su hija Irene, que unos años después va a ser premio Nobel también, y vienen y toman el té con las muchachas, ¿no? Es una idea de cómo permear no solamente desde lo informal, la educación no solamente la formal, discursiva, áulica, por decirlo, sino otra metodología desde la espontaneidad y en la conversación, fascinarte o aprender desde otros caminos. Y preguntarte, no solo responderte, ¿no? Porque al final el estudio son respuestas que tú tienes que aprender porque son conocimientos que tú tienes que adquirir, pero en los test y en las conversaciones lo que surge son preguntas, ¿no? Preguntas, y en la filosofía imagino que sería no justamente discursiva, de tomar apuntes, sino de hacerles preguntas socráticamente, imagino, ¿no? Claro, bueno, es que el método científico empieza con la pregunta. Y la ciencia no se puede quedar en que uno tiene una clase magistral, los alumnos aprenden lo que la persona ha dictado o ha dado y ya está, ¿no? Hay algo más, ¿no? Y una cosa que hizo en el Instituto Escuela, de hecho, María, que ahora lo continúa el Colegio Estudio, que digamos que es la continuación de la... y que se sigue manteniendo 100 años después, que es que no había libros. No usan libros porque tienen que coger apuntes desde que tienen 6 años, tienen que coger apuntes. Claro, para... Un método de la Institución Libre de Enseñanza, si vamos tirando el hilo hacia atrás. Los hay, pero los hacen ellos. Los hacen ellos porque necesitan que tú cojas los apuntes según lo que tú entiendes que ha dicho el profesor. Con lo cual ellos hacen sus libros. Entonces, el eje de la educación pasa por el estudiante, ¿no? Como productor de conocimiento y no simplemente como un receptor. Hay que recibir, pero también estimular a la producción, a la curiosidad. Bueno, todo eso era muy innovador hace más de 100 años. Y también no pierde vigencia, porque lo que está bien... sí, tendría que seguir. Y una cosa, porque claro, ¿qué pasa cuando en el año 36 empieza la guerra? Fusilan al hermano de María, a Ramiro, y María decide irse, ¿no? No sabemos bien. Decide incauta la residencia y se tiene que marchar. Se tiene que marchar, pero también hay una duda ahí que a mí me gustaría, porque hay gente que dice que ella dimitió en la residencia y se fue, y hay gente que dice que la echaron y que tuvo que exiliarse. En los últimos estudios que yo he leído, pero no sé si son más ciertos o menos, dice que no, que ella dejó la residencia. Evidentemente la iban a cerrar, o sea, quiero decir, pero la residencia, aquí tenemos que ver qué es la residencia. Si es el espacio no existe más, claro, que está incautado. Y va a ser muchas cosas, por cierto, muy interesantes, desde hospital para niños, hospital de sangre, va a ser gota de leche, tiene un montón de la guerra, durante la guerra todos estos edificios, menos Miguel Ángel 8, porque pertenece a la International Institute for Girls y la embajada norteamericana pide que no se toque, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que quedan, que cuenta la fundadora de esta fundación, que María gritaba pues escaleras abajo de este edificio, que vengan Norteamérica, la embajada norteamericana, porque esto no es suelo español. No era exactamente verdad, pero sí que es cierto que las bostonianas vendieron Fortune 53 al ministerio, siempre y cuando este edificio fuera residencia
universitaria o de ciclo superior para mujeres, ¿no? Entonces, claro, si dejaba de ser eso y se incautaba para lo que no fuera, eso es una residencia, ¿no? La física. Pero luego está la otra, la residencia de señoritas como tal, que quieren seguir dentro del gobierno de la República, que exista aunque no sea tal, porque no hay universidad. Se ha acabado, no hubo curso 36-37, porque como la guerra civil estalla, aunque Madrid todavía tardará un tiempo en tener bombardeos, etcétera, pero la guerra empezó en el año, el golpe de Estado ha sido el del 17 y el 18 de julio, pero la guerra empieza casi de forma inmediata cuando el golpe de Estado fracasa en unas cuantas ciudades. Entonces, ¿qué hacer con las residencias? ¿Qué hacer con todas las cuestiones que tiene el gobierno, por ejemplo, el patrimonio cultural? Mantener de alguna forma. María no quiere saber nada de un país en guerra, del lado de quienes han matado a su hermano. Entonces, claro que hay una dimisión de María, pero ¿es la dimisión de la residencia de señoritas de Fortuny 53? No. Es esa residencia que es del gobierno de la República, y ella, sin estar en contra del gobierno de la República, no quiere seguir los pasos. De hecho, seguro que sabes que con todas las instituciones, en noviembre, cuando Madrid se cierra y se queda la Junta de Defensa, también la residencia, no el edificio, por supuesto, pero quien está ocupando los cargos de la residencia van hacia Valencia, a Paiporta. Entonces, esa es realmente tiene explicación. Sí, tiene una explicación. Claro, además dicen que no pudo nunca superar además ese fusilamiento de su hermano, ¿no? No, es que le quitaron en unos días lo que más quería, ¿no? Sí. En la nota final, cuando muere sorpresivamente el 48, quería hablar primero de la nota de recepción en la revista Sur de Victoria, pero lo que dice Victoria, que María tenía muchas virtudes, pero la que más la admiraba, cómo pudo sobreponerse a lo más doloroso, lo dice con otras palabras, ¿no? A la pérdida, y da a entender, a la pérdida de su hermano y a la pérdida de la residencia. Claro. Es una virtud que me despierta la mayor de las admiraciones. Y así termina la nota de despedida en febrero de 1948. De punta. Eso es Victoria. Y cuando la recibe, en el 37, María de Maestu va a dar toda una serie de conferencias invitada por también toda una biografía, y en esta investigación encontré de un escritor argentino, Enrique Anderson Invert, que hace como una referencia de las conferencias en Buenos Aires. Las mejores conferencias de este mes han sido las de María de Maestu, las más aplaudidas. Estar ahí es algo maravilloso, es teatro, y lo pone con mayúscula. Ella personifica. Uno parece que está hablando con Platón y le dice: señora Razón, siéntese ahí, tú, usted y yo vamos a hablar. Bueno, magnífica, ¿no? Bien. Años después, cuando se funda la Facultad de Ciencias de la Educación en la Argentina, se cumple el cincuentenario en el 2007, se hacen entrevistas a los pioneros, a los primeros. Entonces encontré de Berta Braslaski, que es una gran pedagoga argentina, cuál de esos años pioneros, a quién recuerda, a las conferencias brillantes de María de Maestu. Es decir, 2007, una estudiante que la tuvo en los años 40, de los extranjeros, la mejor, María de Maestu. Impresionante. Sí, es algo que encontré hace poco, porque estoy investigando y encontrando muchas notas aquí y allá. Que estando en Argentina en esos años vuelve a España, ¿no? A hacer un viaje. Dos viajes. ¿Y a qué vuelve? ¿Cómo se encuentra España? Bueno, la primera es la muerte de su madre, ¿verdad? Del hermano, y luego es la de su madre. Sí. No me acuerdo exactamente los años, 40, un poco antes, 46. Un año antes de su muerte. 47. Sí. 47. Un año antes de su muerte, yo sé que viene a España. Es terrible. Tiene que ser terrible, Es terrible, porque ¿sabes esos versos de Machado, que ahora que lo tengo enfrente, que dice: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, que una de las dos Españas ha de darte el corazón? El problema de María es que se la daron las dos. Claro. Porque hemos contado de alguna forma muy telegráfica la primera, pero la segunda no es mejor, porque cuando llega María a España, no llega María de Maestu, la liberal, la creadora, viene la hermana del mártir, claro, de Ramiro.
Pues claro, María se queda en shock. Viene a la residencia Teresa de Cepeda, antigua residencia de señoritas, que está regida por una exalumna suya, Matilde Marquina, y no la reciben. Impresionante, ¿eh? Bueno, dicho viene, no llega a venir. Pide venir y no la reciben, claro. Un dolor inmenso. Va a estrenar el nuevo instituto modelo que se va a hacer, que lleva el nombre de su hermano. Hoy existe, y es entre otras cosas la base del equipo de baloncesto estudiantes, el maestro, un grandísimo y buenísimo instituto, que está en la sede de la antigua zona de la residencia estudiante. La residencia estudiantes, el instituto escuela, era donde estaban proyectadas todas estas cuestiones, ¿no? En los altos del hipódromo. Sí. Y claro, ella se tiene que comer las lágrimas cuando van por ahí. Esto lo cuenta casi de forma heroica Soledad Ortega, que conoció mucho en vida a María de Maeztu, y no es que nos lo contara a nosotros, es que ella lo dejó publicado en Cuadernos Hispanoamericanos. Soledad cuenta que cuando van a inaugurar el Instituto Ramiro de Maeztu, que ha sido la base de toda la Junta para Ampliación de Estudios y todos los edificios que se han hecho para el progreso, para la educación, para la investigación, empiezan a contarles el suelo que hay, porque dice, porque yo no me acuerdo de qué era el suelo antes, y ella le dice: linóleo, señor, esto era de linóleo. No le salían las palabras. Porque claro que sabía lo que había antes. Claro. Es que yo he vivido aquí, yo he dado mi vida por las generaciones a las que yo he ido educando. Porque María, no nos olvidemos, es parte de la educación del Instituto Escuela, importantísima, es del año 18 que se crea, ¿no? Sí. Y ella tiene mucho que ver, por supuesto, con la residencia de señoritas, pero ella es el único miembro femenino de la Junta para Ampliación de Estudios que dirige o que presidía Ramón y Cajal hasta su muerte, ¿no? Entonces ella tiene un papel importantísimo en la pedagogía española, y todo lo que has contado del Colegio Estudio, que también lo ha tenido otros, el Colegio Estilo, beben directamente de esa matriz, toda esa, claro, de toda esa generación. ¿Y qué legado creéis que ha dejado María a las chicas de ahora? ¿Creéis que les ha llegado? Les ha llegado de manera indirecta sin saberlo. Es decir, recibir Victoria y María, y esto le dice Victoria, que trabajamos para las generaciones siguientes. Aunque nosotras no los veamos, le decía Victoria a María, estamos trabajando para ellas. Pero quizá Victoria es mucho más conocida en Argentina que María aquí en España. No sé, no te podría decir. Victoria es muy conocida. Es muy conocida. Pero puede ser algo similar. Pero mira, también yo quiero romper una lanza por todas esas mujeres que son conocidas solo por su nombre y su físico. Sí, también. Y que no se las lee, y que no se las estudia, y que no se las disfruta intelectualmente. Porque claro que todo el mundo conoce ya a Maruja Mayo. ¿Alguien ha ido a Reina Sofía a ver su obra? ¿Sabéis por qué pinta así? María Zambrano. Sí, no saben en profundidad. Bueno, para mí, una mujer que no está nada olvidada, pero que no se lee, que es Concha Méndez. Concha Méndez, que es una de las mejores no la conoce nadie. Poesías. Pues mira, o sea, Concha Méndez la conocemos la gente que somos apasionadas de las mujeres, que nos hemos interesado por quién estudió aquí en la residencia, pero vamos, que te digo que yo lo cuento siempre, y aquí en la sede se siguen asombrando, pero yo voy a un colegio que se llama Ponte, María Zambrano, y no saben quién es el nombre de la fundadora. Y dices, no, si se llama así el colegio. Voy al colegio Clara Campoamor y le digo, bueno, ¿quién fue Clara Campoamor? Por lo menos empezamos por una fácil, que vuestro colegio se llama así. Pero no es que no lo sepan solo los alumnos, no lo saben los profesores, no lo sabe la directora, el director del colegio. Entonces, claro, vivimos nosotras
en una burbuja en la que hablas de Concha Méndez y por supuesto Maruja Mayo. Sí, pero la idea es como que ya está dado y no pensar y retrotraerse y ponerse en la piel de lo que significó en aquella época una mujer fundar una revista, volviendo a Victoria, y disponer de su patrimonio personal para sostener una revista, una editorial, traer a intelectuales, salvarlos de la guerra. Ella también les dio alojamiento en su casa. Porque María vivía en esa casa, en esa villa o campo famosa. Victoria tenía varias casas. Villa Ocampo es una residencia en las afueras, que era de su padre y después ella la modernizó. Pero tenía departamentos en Buenos Aires y una casa racionalista, también una zona residencial. Y sí, la alojó, pero no solamente eso, en Villa Ocampo también estuvo Tagore, intelectuales franceses, era muy generosa. Y lo que decíamos, ¿quién ha leído la revista Sur? Hay además también prejuicios, ¿no? De que yo creo que sé quién es, pero me tomé el trabajo, cómo escribía, esto que decía de la voz de la mujer, todo lo que realmente hizo por la mujer, yo creo que no. Se sabe así, una mujer rica, europeizante, también se desconoce su proyección americana, la verdad quiere ser un puente con Europa, pero de difusión de las letras. En el grupo de la revista Sur había muchos hispanoamericanos, no estaba lleno de franceses, eran argentinos, mexicanos, dominicanos, lo que pueden a veces... clichés, ideas preconcebidas, etiquetas que son muy difíciles de despegar. El estereotipo, ¿no? Sí. Entonces, fue mucho más que eso. No, sobre todo fue una de las mejores escritoras líricas que ha tenido España. Y su poesía está a la altura de cualquiera de sus compañeros de la generación del 27. No hay que menospreciar. Quizá tuvieron un poco de culpa sus compañeros, porque por ejemplo Marie Curie fue Marie Curie gracias a su marido, que la puso donde tenía que estar, ¿no? Y luchó para que estuviera. O sea, pienso muchas veces, ¿no? Si todos esos compañeros no, en el caso de Juan Ramón Jiménez es evidente con Zenobia, pero ¿cuántos de esos compañeros, no? Pudieron tener lo bueno, pudieron ponerlas en su lugar y mostrarlas y no ayudaron. Sí, bueno, cuando Gerardo Diego hace las antologías, por ejemplo, pero sí que es cierto que comparten espacios comunes y ellos no hacen la proyección. La proyección se ha hecho luego y lo que yo reivindico no hacia el pasado, porque eso ya está hecho, es al presente, es no veáis la anécdota. Claro. También. Pero la anécdota es el paso para llegar adentro. Cuando uno lee las poesías de Méndez, te quedas extasiada porque es fantástico, porque siente. Tiene una poesía maravillosa, ella está en México, se entera de que su madre ha muerto y ella no puede ir a verla. Y ella en Londres, cuando estaba con su marido, tuvieron un niño que nació. No sé si nació muerto o murió en ese mismo día. Hay una poesía que se la escribe a su madre. No, perdón, es al revés. Se la escribe a su hijo para que cuide de su madre. Y la madre que cuide del hijo, que lloras. O sea, según la lees, te emocionas. Entonces dices, ¿cómo puede ser que una persona te haga sentir esto? Bueno, claro, García Lorca también lo hace, ¿no? Y lo hace con una belleza de lenguaje impresionante. Entonces, cuando uno lee las poesías de Concha Méndez, que además era muy simpática y encima tenía muy buen don de gente, qué poca justicia se te ha hecho. Muy poca justicia con todas esas mujeres en general. Bueno, este programa y otros y todo lo que se está trabajando estos años empieza a reivindicarlas y ver su trabajo, su tarea y vuelvo, ¿no? Nos parece que ya está dado. No, hubo justamente pioneras, mujeres que abrieron camino y que ya nos parece normal poder ir a la universidad, ya nos parece normal poder hacer una carrera académica. La carrera académica de María Menestú es deslumbrante. En su tiempo, y hoy también, porque todo lo que viajó, se formó, creó, escribió, ¿no? A mí me sorprende mucho que esa falta de referentes que tenemos ahora de todas estas mujeres, de no saber realmente esa carrera que tuvo María o esas poesías de Concha Méndez, el no saberlo hace que ahora
algunas voces digan menos mal que ya por fin se habla de esto, o menos mal que ahora se puede hacer este cine, o menos mal que ahora puedo escribir esta novela, y dices, si ya lo hacían ellas, claro, ya lo hacían. Que sí, esto pasa constantemente en el mundo de la cultura, constantemente, y dices, no, volved, porque esto ya lo han hecho, Hay una escritora australiana, Dale Spender, que dice que la obra de las mujeres tiene que ser recordada continuamente porque cíclicamente se olvida. No es que nadie se haya acordado de estas mujeres, se han acordado, pero vuelve otra vez la tierra a tapar, ¿no? Entonces hay que volver a sacarlo, porque lo que no se habla y no se dice se olvida. Y más cuando se trata de trabajos de mujeres. Comentabas y preguntabas antes qué nos ha podido dejar a las nuevas chicas María de Maeztu. Pues yo creo que uno de los legados más importantes es que ninguna, cuando ha terminado su segundo de bachillerato, haya tenido el miedo de que no la dejen, de que sea mirada rara, que no tenga ningún problema en elegir la carrera de arquitectura, la de ingeniería, la de filología o ser escritora en su casa. No es un problema hoy. Claro. No sé, ni siquiera ser, y a mí me parece muy bien, que nadie tenga el recelo de ¿y si no me dejan entrar en clase? Y si no, claro, o una carrera de hombres ingeniera. Sí, ¿no? Que sigue siendo mayoritariamente masculina, sí, pero las tecnológicas, ¿no? Pero todas las nadie va a decir porque sos mujer, no claro, vas a poder ser ingeniera, claro, no existe. Sí, pero nadie, o sea, sí hay menos mujeres, pero no hay ninguna mujer. Lo que hay que hacer es fomentar el gusto por las ciencias, por las técnicas, por la medicina, por las matemáticas y la ingeniería, ¿no? Pues el STEM. Yo soy la primera que dice que eso tiene que ser así, pero fomentarles el gusto desde pequeñitas, porque ya nadie tiene el miedo en la frontera. Hablo de España, yo creo que Argentina es igual. Nadie tiene el problema de saber, Dios mío, aquí voy a estar con 40 chicos, no importa. Yo creo que ahí hay otro tema, y esto daría para otra conversación larga, que es que creo que desde pequeñitas también socializamos a día de hoy a las niñas para ser perfectas y no para ser valientes, ¿no? Y las carreras como ingeniería, como ciencias, sobre todo las de ciencias, que te tienes que equivocar muchas veces para llegar a un buen resultado, ¿no? Tienes que fracasar mucho. Las mujeres todavía nos permitimos menos fracasar, y entonces vamos a cosas en las que, bueno, podemos hacerlo muy bien, pero no nos permitimos tanto equivocarnos, ¿no? Pero yo creo que esto es ahora. No es un cliché de los 20, de los 30, o sea, quiero decir un cliché, una fijación que tenemos en la mente de las mujeres perfectas. Sí. Pero es de ahora, porque es de ahora. Sí que hay una cuestión que a mí me gusta mucho comentar cuando se habla de la residencia de señoritas. Siempre comento que en los primeros años la mujer puede ir a la universidad sin trabas, y sin trabas nunca podía ir, pero tenía que ir con permiso del Consejo de Ministros, hasta el año 10, que eso se impide. Bueno, pues desde el año 10 hasta el año 36 no son las letras lo que eligen las mujeres solo, especialmente algunas carreras de ciencias, la física, la química, la veterinaria, la medicina, la farmacia. Es decir, no iban solo a lenguas, literaturas, filosofía, también, por supuesto, pero la primera doctora en España es una médico. En Argentina también. También es verdad que la medicina está muy relacionada con los cuidados. Sí, pero cuidado, estamos hablando de los médicos de los años 30, sí, donde las eminencias médicas son otra cosa. Ahora nos hemos acercado mucho más, por fortuna, a los médicos, ya son... Sí, es más humano todo. Sí, pero en ese momento el que es médico es alguien... de hecho, mira, hay una cuestión que durante mucho tiempo no se entiende. ¿Por qué las mujeres que son estas profesiones se llaman en masculino? Tiene una explicación muy fácil. Elisa Soriano se llama a sí misma médico, no médica. Pero no hay nada que ver con el lenguaje inclusivo. Es que me sorprendió, perdón, la primera vez que vine a España, en el año 89, yo tenía una prima en Barcelona que estudiaba y dice, soy biólogo. Dije, soy bióloga. En la Argentina decimos, soy bióloga, soy abogada, soy médica. Eso es anterior, me sorprendió que eran profesiones, pero lo decían en masculino. Hay una explicación muy normal, y es que la médica, la bióloga, no es la que ha hecho la carrera. Para estas mujeres es la mujer el que ha hecho la carrera. Tenemos el ejemplo perfecto en Clarín. La regenta no es ninguna regenta, es la mujer del regente.
Claro. Entonces, alguien que era abogado, Victoria Kent. Mi madre era la médica porque era la mujer del médico. La llamaban la médica. Sí. En España, Claro. era, ha venido la médica a comprar. Y era mi madre que era la Pero no mujer era del doctora en médico. medicina. mi No, madre era la mujer, filóloga. la esposa. Nada que ver. Claro. Pero a mi madre nadie sabía ni siquiera que Bueno, tenía su eso carrera. a mí me llamó la atención. Claro, pues es por eso, es esa es una la cuestión explicación. cultural, es verdad. Pues fíjate, Marga, que nunca lo había pensado y lo he tenido en mi propia casa, pero nunca lo había pensado Es por para eso, esto. es por eso, porque nadie se cree que tú eres farmacéutica, sino que eres la mujer del boticario. Claro. Bueno, Ana Ozores es la mujer Sí, 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 del sí, regente. Que si Por dices, eso soy, es la regenta. soy farmacéutico, la gente sabe que tú Eres eres tú. la que ha estudiado la carrera. Claro, y luego también porque el Pero eso ha título, cambiado. el Sí, título claro. hasta hace muy pocos años, de hecho yo no tengo tanto, solo creo, pero yo sigo siendo licenciado y ya soy doctora. Ahí hubo un cambio de denominación oficial de los títulos. Fíjate, sí, Eso todavía, ha sido y todavía hay distinto. cosas por cambiar, ¿eh? Porque sí, recordad que bueno, Marie Curie muchas. todavía está enterrada en el mausoleo de los hombres ilustres en Francia, de los hombres. Entonces dices, todavía hay muchas cosas por Y cambiar. Josephine Baker, que la han puesto hace muy poco. A mí me parece genial, que es una mujer que hizo mucho por la resistencia francesa, Sí, además sí, de ser sí. divina. Ella como También está ahí enterrada. está enterrada, pero por nada que ver por sus actuaciones, sino porque Sí, hizo sí. una labor importantísima por Francia en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo me quedaría días hablando Sí. con vosotros porque esto es una delicia y haremos más, por favor. Pero bueno, contadme en qué estáis ahora, por qué estás aquí visitando España. Estoy visitando España para un seminario de doctorado el lunes justamente sobre las voces españolas en la prensa argentina, diarios y revistas, ese diálogo atlántico de hombres y mujeres, las primeras décadas del siglo XX, que será en la facultad y la carrera para futuros periodistas y especialistas en información, y trabajando sobre María de Maeztu, buscando en el archivo para justamente ir completando aspectos de su vida menos conocidos, donde hay preguntas, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Es eso, la investigación nos llena de preguntas y nos lleva a otras, y bueno, ir armando eso, el rompecabezas para darle un sentido y una narración coherente y entrar también en discusión que vengan otras mujeres u otros hombres a seguir trabajando sobre María de Maeztu. También eso se me ocurre recién, ¿no? Mujeres que estudian a mujeres, pero ¿por qué no también hombres? Yo he trabajado sobre Luis Olariaga, Ramiro de Maeztu, Cosío, y bueno, y ahora estoy con María de Maeztu. Le decía en broma, dentro de poco Gustavo el pintor, y ya completo toda la familia, Sí, totalmente. Así que bien, Qué me parece maravilla. equipos interdisciplinarios y de hombres y mujeres, que decía también Victoria, a la par, Claro. ¿no? Hablando en el vocabulario de la época, la emancipación de la mujer, la auténtica democracia, que seamos iguales hombres y mujeres. Así es. Muchas gracias. ¿Y Marga? Bueno, varios proyectos, uno maravilloso con esta casa, que es en enero una exposición fantástica que hasta que la casa no diga nada, yo no digo nada, pero estoy muy ilusionada. Os emplazamos a todos para venir, estaréis muy avisados porque va a ser estupendo. Eso quiero pensar. Y yo ilusiono a la gente, espero que ellos también, espero poder responderles. Eso en cuanto a la divulgación, pero en la investigación tengo dos cuestiones muy importantes. Es preparar un camino que tira por tierra una cuestión que ha servido muchos años, pero creo que ya no sirve, y es, yo soy historiadora, y a los historiadores nos encanta la periodización, las historiografías, y el sistema de olas nos sirve para hablar del feminismo. Entonces mi idea, empezando desde los albores, es la Revolución Francesa, claro, cuando nos hace a todos iguales, quizás a los hombres mucho antes que a nosotros, hablar de la historia de las mujeres emancipadas, es decir, del feminismo como una cuestión de igualdad, no como olas. No sé si como rizomas, que es la idea que hay en Oxford, que también me gusta mucho, es una metáfora muy bonita porque es la planta que crece por dentro. Oxford la tiene y es maravilloso porque tú rebanas el feminismo, pero por abajo las sigue semillas. creciendo.
El rizoma está creciendo y está extendiéndose en lo horizontal. Y que además ¿no? es muy bonito, claro, porque es muy bonito porque dependiendo en qué lugar, el clima que haya, claro, lo político lo cambia y crece de una manera. Las olas también son preciosas, pero no sirven, ¿no? Las olas solamente tienen sentido si se habla de la segunda, porque ellas quisieron ser la segunda por diferenciarse a la vez que admirar a la primera, que ellas llamaron a las sufragistas norteamericanas, ¿no? Sobre todo, pero la segunda ola nace en el 68, pero no en Francia, sino en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es muy complicado porque primero tienes que quitar muchos tabúes, porque es lo mismo que te acabo de decir con médicas y médicos. No es que estemos en contra de ellas, es que las olas es preciosa para el activismo, pero para la historiografía no sirve. Hay que hablar de otra forma, hacer una historiografía mucho más contundente, meterlo dentro de la historia y hacer que la historia del 100% de la humanidad sea conocida, ¿no? Pero no es como hubo un momento, después un desierto, claro, otro momento y lo que vos decías hace un rato, esto ya estuvo, ya se hizo, entonces retomar eso y profundizarlo, pero no que estamos descubriendo. Sí, porque si no las olas es lo que tú decías antes, la historia dice que vienen esas mujeres, vuelven a desaparecer, alguien les da luz y vuelven a desaparecer como una ola. Bueno, me da mucha pena, pero hemos llegado ya al momento que tenemos que acabar. Por favor, nos volvemos a ver aquí tomando un té, en vez de una agüita, tomando un té como hacían ellas. Como hacían Victoria y María, porque tomar el té también era todo un rito muy argentino, de las primeras décadas del siglo XX. Todavía continúa un poco, pero menos. Pues nada, nos tomaremos un té. Y tendré que cruzar el Atlántico. Bueno, habrá que cruzar el Atlántico. Creo que todos y todas queréis que crucen el Atlántico y que nos veamos. Así que nos veremos con nuevos proyectos, pues dentro de muy poco. Yo creo que en menos de un año nos volvemos a ver y además veremos también el proyecto tan bonito que va a hacer Marga. Encantados. Nos vemos el 8 de noviembre. Un beso a todos. Perdón porque vuelva al mismo ejemplo, pero Concha Méndez, si alguien la conoce como la novia de Buñuel, la mujer de Alto Laguirre y quien recogió a Luis Casmuda en los últimos años en su casa de Oaxaca. Entonces, fue mucho más que eso. Bueno, sobre todo fue una de las mejores escritoras líricas que ha tenido España. Y su poesía está a la altura de cualquiera de sus compañeros de la generación del 27. No hay que menospreciar. Quizá tuvieron un poco de culpa sus compañeros, porque por ejemplo Marie Curie fue Marie Curie gracias a su marido, que la puso donde tenía que estar, ¿no? Y luchó para que estuviera. O sea, pienso muchas veces, ¿no? Si todos esos compañeros no, en el caso de Juan Ramón Jiménez es evidente con Zenobia, pero ¿cuántos de esos compañeros, no? Pudieron tener lo bueno, pudieron ponerlas en su lugar y mostrarlas y no ayudaron. Sí, bueno, cuando Gerardo Diego hace las antologías, por ejemplo, pero sí que es cierto que comparten espacios comunes y ellos no hacen la proyección. La proyección se ha hecho luego y lo que yo reivindico no hacia el pasado, porque eso ya está hecho, es al presente, es no veáis la anécdota. Claro. También. Pero la anécdota es el paso para llegar adentro. Cuando uno lee las poesías de Méndez, te quedas extasiada porque es fantástico, porque siente. Tiene una poesía maravillosa, ella está en México, se entera de que su madre ha muerto y ella no puede ir a verla. Y ella en Londres, cuando estaba con su marido, tuvieron un niño que nació. No sé si nació muerto o murió en ese mismo día. Hay una poesía que se la escribe a su madre. No, perdón, es al revés. Se la escribe a su hijo para que cuide de su madre. Y la madre que cuide del hijo, que lloras. O sea, según la lees, te emocionas. Entonces dices, ¿cómo puede ser que una persona te haga sentir esto? Bueno, claro, García Lorca también lo hace, ¿no? Y lo hace con una belleza del lenguaje impresionante. Entonces, cuando uno lee las poesías de Concha Méndez, que además era muy simpática y encima tenía muy buen don de gente,
y poca justicia se te ha hecho. Muy poca justicia con todas esas mujeres en general. Bueno, este programa y otros y todo lo que se está trabajando estos años empieza a reivindicarlas y ver su trabajo, su tarea y vuelvo, ¿no? Nos parece que ya está dado. No, hubo justamente pioneras, mujeres que abrieron camino y que ya nos parece normal poder ir a la universidad, ya nos parece normal poder hacer una carrera académica. La carrera académica de María Maeztu es deslumbrante en su tiempo y hoy también, porque todo lo que viajó, se formó, creó, escribió, ¿no? Sí, a mí me sorprende mucho que esa falta de referentes que tenemos ahora de todas estas mujeres, de no saber realmente esa carrera que tuvo María o esas poesías de Concha Méndez, el no saberlo hace que ahora algunas voces digan menos mal que ya por fin se habla de esto, o menos mal que ahora se puede hacer este cine, o menos mal que ahora puedo escribir esta novela, y dices, si ya lo hacían ellas, claro, ya lo hacían. Que esto pasa constantemente en el mundo de la cultura, constantemente, y dices, no, volved, porque esto ya lo han hecho, Hay una escritora australiana, Dale Spender, que dice que la obra de las mujeres tiene que ser recordada continuamente porque cíclicamente se olvida. No es que nadie se haya acordado de estas mujeres, se han acordado, pero vuelve otra vez la tierra a tapar, ¿no? Entonces hay que volver a sacarlo, porque lo que no se habla y no se dice, se olvida. Y más cuando se trata de trabajos de mujeres. Comentabas y preguntabas antes ¿qué nos ha podido dejar a las nuevas chicas María de Maeztu? Pues yo creo que uno de los legados más importantes es que ninguna, cuando ha terminado su segundo de bachillerato, haya tenido el miedo de que no la dejen, de que sea mirada rara, que no tenga ningún problema en elegir la carrera de arquitectura, la de ingeniería, la de filología o ser escritora en su casa. No es un problema hoy. Claro. No sé, ni siquiera ser, y a mí me parece muy bien, que nadie tenga el recelo de ¿y si no me dejan entrar en clase? ¿Y si no? Claro, o una carrera de hombres, ingeniera. Sí, ¿no? Que sigue siendo mayoritariamente masculina, pero las tecnológicas, pero todas las relacionadas con las porque sos mujer, no vas a poder ser ingeniera, no existe. Sí, pero nadie, o sea, sí hay menos mujeres, pero no hay ninguna mujer. Lo que hay que hacer es fomentar el gusto por las ciencias, por las técnicas, por la medicina, por las matemáticas y la ingeniería, ¿no? Que es el STEM. Yo soy la primera que dice que eso tiene que ser así, pero fomentarles el gusto desde pequeñitas, porque ya nadie tiene el miedo en la frontera. Hablo de España, yo creo que Argentina es igual. Nadie tiene el problema de saber, Dios mío, ¿qué voy a estar con 40 chicos? No importa. Yo creo que ahí hay otro tema, y esto daría para otra conversación larga, que es que creo que desde pequeñitas también socializamos a día de hoy a las niñas para ser perfectas y no para ser valientes, ¿no? Y las carreras como ingeniería, como ciencias, sobre todo las de ciencias, que te tienes que equivocar muchas veces para llegar a un buen resultado, ¿no? Tienes que fracasar mucho. Las mujeres todavía nos permitimos menos fracasar, y entonces vamos a cosas en las que, bueno, podemos hacerlo muy bien, pero no nos permitimos tanto equivocarnos, ¿no? Pero yo creo que esto es ahora. No es un cliché de los 20, de los 30, o sea, quiero decir un cliché, una fijación que tenemos en la mente de las mujeres perfectas. Sí. Pero es de ahora, porque sí que hay una cuestión que a mí me gusta mucho comentar cuando se habla de la residencia de señoritas. Siempre comento que en los primeros años la mujer puede ir a la universidad sin trabas, sin trabas nunca podía ir, pero tenía que ir con permiso del Consejo de Ministros, hasta el año 10, que eso se impide. Bueno, pues desde el año 10 hasta el año 36 no son las letras lo que eligen las mujeres solo, especialmente algunas carreras de ciencias, la física, la química, la la medicina, la farmacia. Es decir, no iban solo a lenguas, literaturas, filosofía, también, por supuesto, pero la primera doctora en España es una médico. La Argentina también. También es verdad que la medicina está muy relacionada con los cuidados. Sí, pero cuidado, estamos hablando de los médicos de los años 30, sí, donde las eminencias médicas son otra cosa. Ahora nos hemos acercado mucho más, por fortuna, a los médicos, ya son... Sí, es más humano todo. Sí, pero en ese momento el que es médico es alguien... de hecho, mira, hay una cuestión que durante mucho tiempo no se entiende. ¿Por qué las mujeres que son estas profesiones
se llaman en masculino? Tiene una explicación muy fácil. Elisa Soriano se llama a sí misma médico, no médica. Pero no hay nada que ver con el lenguaje inclusivo. Es que me sorprendió, perdón, la primera vez que vine a España, en el año 89, yo tenía una prima en Barcelona que estudiaba y dice, soy biólogo. Dije, soy biólogo. En la Argentina decimos, soy bióloga, soy abogada, soy médica. Eso es anterior, me sorprendió que eran profesiones, pero lo decían en masculino. Sí, hay una explicación muy normal, y es que la médica, la bióloga, no es la que ha hecho la carrera. Para estas mujeres es la mujer del que ha hecho la carrera. Tenemos el ejemplo perfecto en Clarín. La regenta no es ninguna regenta, es la mujer del regente. Claro. Entonces, alguien que era abogado, Victoria Kent. Mi madre era la médica porque era la mujer del médico. La llamaban la médica. Sí. En España, claro, ha venido la médica a comprar. Y era mi madre que era la. Pero no era doctora en medicina. No, era la mujer, la esposa. Nada que ver. Claro. Pero a mi madre nadie sabía ni siquiera que tenía su carrera. A mí me llamó la atención. Claro, pues es por eso. Esto es la cuestión cultural, es verdad. Pues fíjate, Marga, que nunca lo había pensado y lo he tenido en mi propia casa, pero nunca lo había pensado. Es por eso. Es por eso, porque nadie se cree que tú eres farmacéutica, sino que eres la mujer del boticario. Claro. Bueno, Ana Ozores es la mujer del regente. Soy farmacéutico, la gente sabe que tú eres la que ha estudiado la carrera. Claro, y luego también porque el título hasta hace muy pocos años, de hecho yo no tengo tanto, solo creo, pero yo sigo siendo licenciado y ya soy doctora. Ahí hubo un cambio de denominación oficial de los títulos. Fíjate, todavía hay cosas por cambiar, porque recordad que Marie Curie todavía está enterrada en el mausoleo de los hombres ilustres en Francia, de los hombres. Entonces dices, todavía hay muchas cosas por cambiar. Y Josephine Baker, que la han puesto hace muy poco, a mí me parece genial, que es una mujer que hizo mucho por la resistencia francesa, además de ser divina. Ella como también está ahí enterrada. Está enterrada, pero por nada que ver por sus actuaciones, sino porque hizo una labor importantísima por Francia en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo me quedaría días hablando con vosotros porque esto es una delicia y haremos más, por favor. Pero bueno, contadme en qué estáis ahora, por qué estás aquí visitando España. Estoy visitando España para un seminario de doctorado el lunes justamente sobre las voces españolas en la prensa argentina, diarios y revistas, ese diálogo atlántico de hombres y mujeres, las primeras décadas del siglo XX, que será en la facultad y la carrera para futuros periodistas y especialistas en información, y trabajando sobre María de Maeztu, buscando en el archivo para justamente ir completando aspectos de su vida menos conocidos, donde hay preguntas, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Es eso, la investigación nos llena de preguntas y nos lleva a otras, y bueno, ir armando eso, el rompecabezas para darle un sentido y una narración coherente y entrar también en discusión, que vengan otras mujeres u otros hombres a seguir trabajando sobre María de Maeztu. También eso se me ocurre recién, ¿no? Mujeres que estudian a mujeres, pero ¿por qué no también hombres? Yo he trabajado sobre Luis Olariaga, Ramiro de Maeztu, Cosío, y bueno, y ahora estoy con María de Maeztu. Le decía en broma, dentro de poco Gustavo el pintor, y ya completo toda la familia. Pero, así que bien, me parece que equipos interdisciplinarios y de hombres y mujeres, que decía también Victoria, a la par. Claro. ¿No? Hablando en el vocabulario de la época, la emancipación de la mujer, la auténtica democracia, que seamos iguales hombres y mujeres. Así es. Muchas gracias. ¿Y Marga? Bueno, varios proyectos, uno maravilloso con esta casa, que es en enero una exposición fantástica, que hasta que la casa no diga nada, yo no digo nada, pero estoy muy ilusionada. Os emplazamos a todos para venir, estaréis muy avisados porque va a ser estupendo. Eso quiero pensar, y yo ilusiono a la gente, espero que ellos también, espero poder responderles, eso en cuanto a la divulgación, pero en la investigación tengo dos cuestiones muy importantes. Es preparar un camino que tira por tierra una cuestión que ha servido muchos años, pero creo que ya no sirve, y es, yo soy historiadora, y a los historiadores nos encanta la periodización, las historiografías,
y el sistema de olas no sirve para hablar del feminismo. Entonces mi idea, empezando desde los albores, es la Revolución Francesa, claro, cuando nos hace a todos iguales, quizás a los hombres mucho antes que a nosotros, hablar de la historia de las mujeres emancipadas, es decir, del feminismo como una cuestión de igualdad, no como olas. No sé si como rizomas, que es la idea que hay en Oxford, que también me gusta mucho, es una metáfora muy bonita porque es la planta que crece por dentro, Oxford la tiene y es maravilloso porque tú rebanas el feminismo pero por abajo sigue creciendo. El rizoma está creciendo y está extendiéndose en lo horizontal. Y que además es muy bonito, claro, porque es muy bonito porque dependiendo en qué lugar, el clima que haya, lo político lo cambia y crece de una manera. Las olas también son preciosas, pero no sirven, ¿no? Las olas solamente tienen sentido si se habla de la segunda, porque ellas quisieron ser la segunda por diferenciarse a la vez que admirar a la primera, que ellas llamaron a las sufragistas norteamericanas, ¿no? Sobre todo, pero la segunda ola nace en el 68, pero no en Francia, sino en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es muy complicado porque primero tienes que quitar muchos tabúes, porque es lo mismo que te acabo de decir con médicas y médicos, no es que estemos en contra de ellas, es que las olas es preciosa para el activismo, pero para la historiografía no sirve, hay que hablar de otra forma, hacer una historiografía mucho más contundente, meterlo dentro de la historia y hacer que la historia del 100% de la humanidad sea conocida, ¿no? Pero no es como hubo un momento, después un desierto, otro momento y lo que vos decías hace un rato, esto ya estuvo, ya se hizo, entonces retomar eso y profundizarlo, pero no que estamos descubriendo. Sí, porque si no las olas es lo que tú decías antes, la historia dice que vienen esas mujeres, vuelven a desaparecer, alguien les da luz y vuelven a desaparecer como una ola. Bueno, me da mucha pena, pero hemos llegado ya al momento que tenemos que acabar. Por favor, nos volvemos a ver aquí tomando un té, en vez de una agüita, tomando un té como hacían ellas. Como hacían Victoria y María, porque tomar el té también era todo un rito muy argentino, de las primeras décadas del siglo XX, todavía continúa un poco, pero menos. Pues nada, nos tomaremos un té. Y tendré que cruzar el Atlántico. Bueno, habrá que cruzar el Atlántico, creo que todos y todas queréis que crucen el Atlántico y que nos veamos, así que nos veremos con nuevos proyectos, pues dentro de muy poco, yo creo que en menos de un año nos volvemos a ver y además veremos también el proyecto tan bonito que va a hacer Marga. Encantados. Nos vemos el 8 de noviembre. Un beso a todos.